¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente y hoy vamos a hablar con una candidata a la Corte Suprema de Justicia. Su nombre se mencionaba inclusive antes de que se conformara la terna. ¿Por qué? Por el perfil que tiene. También le vamos a hacer preguntas sobre su especialidad, el derecho laboral. 21 años como magistrada en ese campo de la ciencia jurídica. Alma Méndez va a estar con nosotros periodísticamente. Y también hablamos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo se articula? ¿Cómo funciona? Vamos a estar con su comisionado, Dante Leguizamón. Esto es periodísticamente. Comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, recibimos a Alma Méndez de Bogermini, una de las personas que conforma la terna para candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia. También estará en piso Dante Leguizamón, presidente de turno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ya estamos con la doctora Alma Méndez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches para vos y tu audiencia, Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la 21 años invitación. como jueza. 21 años como jueza, 10 años como profesional independiente. Y en lo laboral, ¿por qué la especialidad? Porque vi que también hasta tu tema de tesis tuvo que ver con lo laboral. ¿Por qué elegiste el tema laboral, doctora? Porque hace a derechos humanos. Y siempre sostengo que el elemento común de todo ser humano es el trabajo. Todos somos trabajadores, ya sea en relación de dependencia o no. Y de este derecho humano, que es el trabajo, depende efectivamente el ejercicio de otros derechos humanos. Vivienda, educación, alimentación, vestimenta. Y también el derecho, el trabajo, hacia la impronta del individuo. Mi trabajo soy yo. Yo soy lo que produzco y lo que hago. Entonces entiendo que el trabajo y el derecho al trabajo es transversal a todo individuo, independientemente de raza, sexo, nacionalidad, lo que fuere. Tiendo hacia, obviamente, ¿verdad?, hacia el individuo, a la protección del individuo, a la protección de su dignidad, que es el valor intrínseco del ser humano. Y el trabajo nos hace personas, desde mi punto de vista. Interesante la visión, digo, porque es una manera de garantizar otros derechos básicos, como usted dijo, la vivienda, la salud, la educación, la alimentación. El trabajo es central para que uno pueda alcanzar. Así mismo. Si no me posibilitan, si no tengo condiciones para tener el derecho, ejercer ese derecho humano del trabajo, me están vedando también, imposibilitando. ¿Qué opinión tiene el Código Laboral paraguayo, doctora? Bueno, tenemos que decir que nuestro Código Laboral paraguayo es, la verdad, que está hecho bajo el amparo de los técnicos de la OIT. Ya nuestro primer Código del Trabajo viene de la década del 60 y el nuevo, como diríamos que realmente es de la década de los 90 ya, siguió los mismos lineamientos y obviamente es muy protector del trabajador y es lógico porque se trata de una relación de asimetría. El trabajador está en una inferioridad de condiciones en materia económica del empleador. Y lo que buscan estos principios son justamente posicionarlo al trabajador, eliminar esas desigualdades como para que él tenga capacidad de negociación también. ¿Y cree que hay que hacer algún cambio al Código Laboral actual o no? Yo entiendo que nuestro Código Laboral, que está acorde a todos los convenios internacionales de la OIT, es una buena herramienta de protección del trabajador. Yo le haría una que otra, tal vez, ¿Qué cambiaría, modificación. o qué adaptaría? Ahí hay artículos, hay presunciones que quedaron, a mi modo de ver. Hay un artículo 48 que genera confusión en la presunción que genera. Pero básicamente nuestro Código del Trabajo responde a nuestra Constitución Nacional, que es el marco referencial, y yo veo que da una amplia gama de posibilidades para encontrar soluciones a los problemas concretos. Hay un caso que le voy a mencionar, pero quiero que veamos primero el perfil Sí. de la doctora Alma Méndez, ternada para llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Alma Méndez de Bougermini. Nació el 10 de marzo de 1963. Es de profesión abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctora en Ciencias Jurídicas y Diplomáticas. Fue miembro del Tribunal de Apelación en lo Laboral Segunda Sala, Circunscripción Judicial de la Capital y jueza de primera instancia en lo laboral del tercer turno. Fue asesora jurídica de varias entidades bancarias. Realizó diversos cursos y seminarios a nivel nacional e internacional. Durante su trayectoria laboral recibió distinciones y reconocimientos. También ejerció la docencia en la Universidad Católica de Villarrica. Actualmente conforma la terna como candidata a miembro de la Corte Suprema de Justicia junto a Carolina Llanes y Linneo Insfrán para reemplazar al exministro de la Corte José Raúl Torres Kimser. Ya nos vamos a meter en el tema Corte, pero quiero aprovechar su vasta experiencia en lo laboral sobre dos temas. La Corte precisamente hace muy poco sentó una posición sobre la interrupción de un contrato laboral de un funcionario de Copaco que volvió a retomar luego la relación laboral y según la Corte, esa relación laboral extendida no se interrumpió, es decir, la antigüedad corre desde el primer día, más allá de que haya habido una liquidación inclusive, doctora. ¿Qué piensa usted de ese fallo? Bueno, en primer lugar debemos tener en claro que los derechos del trabajador son irrenunciables, que la estabilidad laboral tiene rango constitucional. Podemos no estar de acuerdo en esa figura muy controversial, pero es el marco que tenemos en este momento. Bien, para despedir a un trabajador estable, tiene que haber una causa. Y esa causa tiene que ser demostrada ante un juez laboral. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que significa? Si un trabajador con más de 10 años incurre en una causal de despido, la empleadora recurre al juez del trabajo. Se suspende el contrato de trabajo, no se interrumpe aún, se suspende, se sustancia el juicio y si al concluir el juicio resulta probada la causal, allí se interrumpe la relación laboral. Caso contrario, la relación laboral es como si fuese, los efectos, como si fuese que no se hubiese interrumpido, porque la interrupción, al no aprobarse la causal, resultó ilegítima. Entonces, normalmente, es por eso que se dice, la antigüedad corre durante el curso del juicio y también los salarios caídos. Hay empresas que hacen en nuestro país a los 9 años, interrumpen la relación, liquidan al trabajador, lo tienen desempleado un par de meses, 1 o 2 meses, entiendo que según el Código Laboral, y vuelven a iniciar la relación. Pero hay una relación laboral que viene desde más tiempo. Bueno, eso es lo que nosotros catalogamos como fraudes a la ley laboral, que realmente es una simulación, porque técnicamente la vinculación entre las partes no concluyó más que en los papeles. Exacto. Bueno, entonces, lo que hay que analizar en cada caso es de si efectivamente fue una situación real la interrupción de la relación laboral o fue simplemente un acto de simulación en perjuicio del trabajador. Y es allí donde entra el tema de las normas favorables en materia de interpretación de las normas, no de valoración del derecho a favor del trabajador, porque es la persona que está en condiciones inferiores económicas y en negociación que el empleador. El otro caso sobre el que le quiero preguntar es el de la ley que está a punto de ser promulgada, entendemos, o quizás vetada, pero está allí sancionada ya por el Congreso, la que equipara el salario del servicio doméstico al salario mínimo para actividades diversas no especificadas, lo que llamamos comúnmente como salario mínimo en nuestro país. ¿Está de acuerdo con eso y con el régimen que se plantea? Mire, desde el punto de vista estrictamente jurídico y como laboralista, obviamente yo estoy de acuerdo, porque son trabajadores. Sin embargo, es un contrato de trabajo muy peculiar. Entonces, a la hora de reglamentar ese contrato de trabajo, yo tengo que tener en cuenta de que yo, si es un trabajo, por ejemplo, como lo que se llama comúnmente, para que nos entiendan los oyentes y los televidentes, cama adentro, yo tengo que tener en cuenta de que le estoy proporcionando alimentación, habitación, ese tipo de prestaciones que de hecho nuestro código establece como forma de retribución, se tiene que
evaluar, eso sí, una evaluación concreta de cuánto valor vamos a asignar a esas prestaciones. Y esas son consideraciones que se tienen que hacer, porque es un contrato peculiar, no es lo mismo que el contrato, por ejemplo, suyo, el mío, que entro a una hora determinada, salgo a la puerta, cierro, me voy, tengo mi vida en otro lugar. En el contrato doméstico no es así, y esas peculiaridades tienen que ser atendidas. Inclusive se entremezcla, digamos, porque un trabajador doméstico tiene a lo mejor sus ritmos, no está obligado a esa producción en cadena en 8 horas, a lo mejor le lleva 10 o 12 horas en el día, pero a otro ritmo, con otras formas de moverse. Y fíjese también que normalmente son personas que no están bajo la dirección constante del empleador, como ocurre en otros contratos de trabajo, porque normalmente las personas que contratan los trabajos del servicio doméstico están afuera de la casa y ellos se manejan con cierta libertad, ¿verdad? Ahí va a ser el problema, por ejemplo, de controlar cuántas horas efectivas de trabajo hay. Todo aquello que sea para el reconocimiento y el mejoramiento de los derechos laborales de cualquier ser humano está bien, pero sí tenemos que tener en cuenta las peculiaridades de cada tipo de contrato de trabajo. Así el contrato rural tiene peculiaridades. Exacto. El contrato de transporte tiene peculiaridades. Este contrato tiene igualmente peculiaridades y deben ser consideradas para no incurrir en injusticias odiosas. ¿Por qué tenemos tanta informalidad laboral en el país, doctora? Porque nosotros no tenemos la cultura del cumplimiento de la ley. Nosotros no somos una sociedad que busca cumplir la ley. Entonces, y voy a dar un ejemplo sencillo que se da mucho en materia laboral. El tema de la seguridad social. Al empleador y a la sociedad toda le conviene asegurarle al trabajador, al sistema de seguridad social, para el caso de los riesgos laborales, para muchas circunstancias de la vida en donde el trabajador tiene ese colchón, esa red que le da la seguridad social. Pero tenemos un pensamiento cortoplacista y pensamos que estamos ahorrando al no pagar a la seguridad social. Cuando nosotros como sociedad nos demos cuenta que conviene a todos cumplir la ley y cumplir con estas prestaciones, y cuando efectivamente sintamos el rigor de las consecuencias del incumplimiento, allí vamos a empezar a cambiar de mentalidad. Ahora, eso tiene que ver también con grandes empleadores que pueden manejarse muy discrecionalmente en nuestro país para esas simulaciones laborales de las que habla usted. O la famosa figura a la que apelan del contrato con el IVA, con la factura de IVA, para no incorporar como un pasivo laboral a un trabajador que tiene una relación permanente, estable, única, en muchos casos, exclusiva. Entonces, todas esas distorsiones se siguen dando, doctora. Y se siguen dando, en primer lugar, porque no conocen mucho de derecho laboral, digo yo, porque nosotros en el derecho del trabajo tenemos el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué significa? Que si de las probanzas de auto surge que lo que está escrito en el papel, en el contrato, realmente no es verdad, entonces prima lo que se prueba en los hechos. Y para nosotros, por ejemplo, es muy común ese tema de que pretenden sustraer del ámbito laboral por el hecho de ser contribuyente del IVA. Pero eso son indicios que nosotros analizamos en el contexto. Claro, en el caso de un litigio, sí. En el caso de un litigio, digamos, de forma razonable, la justicia siempre falla en favor del trabajador. Es muy tutelar nuestra legislación laboral, ¿verdad? Sí, pero tiene que haber un conflicto. Lo que pasa es que, por eso que el derecho laboral le protege al trabajador, porque el trabajador a la hora de conseguir, por decirlo domésticamente, un empleo, en ese momento acepta cualquier condición. Y aparte siempre está en relación de dominación. Claro, porque acepta. El patrón siempre es el que impone. Claro, ¿querés trabajar, verdad? Bueno, y estas son las condiciones. Es que seguimos con la práctica, por ejemplo, de la firma en blanco. O sea, de algunos empleadores de que condición para que te contrate es me firmas un papel en blanco. O sea, yo creo que es una mentalidad que nosotros
cuando dimensionemos que la formalidad es la que aporta y hace crecer, vamos a darnos cuenta que realmente lo que estamos haciendo es yendo en contra de nosotros mismos como sociedad. Me empiezo a meter en el tema corte. ¿Y qué haría si usted llega a la corte como especialista en derecho laboral para cambiar esta realidad? ¿Qué se puede hacer desde la corte? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta, yo creo, porque nosotros como Estado, como Poder Judicial, nosotros somos empleadores. Y a mí me preocupa mucho algo que justamente es parte de la sala penal, porque la sala penal atiende casos penales y casos contenciosos administrativos. Los casos contenciosos administrativos hacen de quiénes van a pagar impuestos, qué impuestos van a pagar, qué impuestos no van a pagar, y también las relaciones contractuales y laborales del Estado con los funcionarios públicos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un marco constitucional, que de hecho nuestra Constitución es de corte, es un Estado social de derecho, Estado social de derecho. Entonces todos los derechos sociales son prevalentes. Tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando incorporamos a personas dentro del sistema o como funcionarios judiciales, le estamos otorgando todos esos derechos constitucionales. Entonces, a la hora de despedir, tenemos que tener en cuenta que tienen todas esas garantías. Entonces, al Poder Judicial y a todas las entidades públicas tienen que ingresar los idóneos, porque son personas que van automáticamente al tener la condición de trabajador público, en este caso, entran a ser titulares de todos esos derechos garantistas que tenemos en nuestra Constitución Nacional. Tienen que entrar los mejores, a la función pública tienen que entrar los mejores, porque en el momento que entran, están automáticamente tutelados por el derecho laboral constitucional. Les decía que ya nos metemos en el tema Corte Suprema. ¿Usted cree que hay cambios ya en la Corte con los 3 nuevos ministros, con Jiménez, con Martínez Simón, con Ramírez Candia? Claro, se transmiten inclusive ahora las sesiones, pero ¿se perciben esos cambios, digo, desde la magistratura, desde la estructura judicial? Sí, se percibe, porque siempre nuevos aires son buenos. Y 2 de ellos son, de hecho, de la casa. El doctor Martínez Simón es de la casa, el doctor Ramírez Candia también es de la casa. Y el doctor Eugenio es una incorporación muy interesante porque viene del sector de los profesionales que da... Conoce la vereda de enfrente. El otro lado, exacto. Esa oxigenación que se necesita. Para mí, una cuestión que de hecho ya estaba la Corte impulsando, pero que se le dio ahora con los nuevos integrantes mayor vigor, es el tema de justamente de los concursos públicos para ingreso de los funcionarios públicos. Eso se abrió más a la ciudadanía. Se toman los exámenes en la Universidad Nacional, por ejemplo, con la ciudadanía en general. Antes estábamos como muy dentro de nosotros mismos, generando los concursos internamente. Eso es bueno que 2 de los miembros conocen las dificultades que nosotros como magistrados tenemos desde adentro, saben dónde están los defectos, aquello que hay que mejorar, y como dije, y el doctor Eugenio que aporta el otro lado. Yo creo que se está notando. ¿Usted cree en el sistema de cuotas o cupos dependiendo del género? Digo, porque se planteó mucho esto, de que para este concurso necesariamente tenía que haber mujeres en la terna, porque bueno, Alicia Pucheta dejó de ser ministra y solamente en este momento hay 2 ministras, ¿verdad? Gladys Vareiro y Miriam Peña. Entonces, la idea que surge políticamente en los comentarios de pasillos es que una mujer sea eventualmente la futura ministra de Corte para volver a recuperar ese cupo. ¿Usted cree en el sistema de cupos para las mujeres, digo, o no? Bueno, yo quiero hablar más bien de espacios, en primer lugar. En segundo lugar, no tenemos que olvidar que el Poder Judicial es un poder técnico, un poder en el cual se requiere como mínimo una capacidad y una idoneidad, yo eso no puedo soslayar. Se necesita, en primer lugar, de que las mujeres, y yo creo que de hecho las personas que estamos en el Poder Judicial desde juezas de paz, primera instancia, segunda instancia y corte, son en primer lugar personas, mujeres capaces. Ahora bien, el aporte que yo veo de parte de la mujer consiste en esto. Nosotras las mujeres, por las múltiples actividades que tenemos en nuestros roles en la vida, madres, esposas, hijas, hermanas, generamos estrategias para solventar, saltar los obstáculos que nos ponen esas situaciones en la vida.
generan estrategias que tienen que ser capitalizadas, institucionalizadas, porque da una visión integral. De hecho, somos en una sociedad hombres y mujeres. Sí, mitad y mitad somos. Y nos complementamos, siempre partiendo del presupuesto de la idoneidad, siempre partiendo de eso. Entonces, la coparticipación de hombres y mujeres, yo creo, en los lugares, en las esferas de poder, es un aporte. Entonces van a estar, digo, en esa lógica debería haber más mujeres en la Corte. Sí, Buscando mujeres esa capaces, más proporcionalidad. mujeres capaces, claro. 5-4, por ejemplo, entre varones y mujeres, una cosa así. Claro. Hay una anécdota que cuenta siempre una ministra de Corte de los Estados Unidos, Ruth Bader, cuando ella se le pregunta cuántas mujeres le gusta, hasta cuántas mujeres, cuándo ella va a estar contenta de la cantidad de mujeres que haya en la Corte, y ella dice, cuando haya, son 9 también los ministros de los Estados, cuando haya 9 mujeres. Y dice, bueno, ¿pero por qué 9? Y bueno, ahora hay 9 varones. Y todos ven perfectamente que hay 9 varones. ¿Por qué no podría haber 9 mujeres? Dice ella, ¿verdad? Eso es simplemente a modo de decir de que sí, pero mujeres capaces, esa es la condición, idónea es la palabra. Doctora, enseguida le pregunto sobre el tema político, porque muchos no? habló también de que hay cupos políticos, a usted la presentan como candidata ahora del vicepresidente, en su momento como del presidente Cartes, Sí. luego Mario Abdo Benítez. En instantes, Alma Méndez, ternada para la Corte Suprema de Justicia, sigue conversando periodísticamente. Ya venimos.